tardes y muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Este es su hermano y amigo en Cristo, Ray Regalado, continuando con la serie La Palabra de su Poder. Hoy el tema es un tema bien interesante. Se titula El Poder Medicinal y Creador de la Palabra. Hasta aquí nosotros hemos estudiado la palabra de su poder basado en Hebreos 1:3. Todo está sustentado por la palabra de su poder. Y hemos visto a través de los diferentes videos anteriores que Dios inspiró para escribir la palabra de su poder y no el poder de su palabra, porque su poder se manifiesta a través de la palabra. Y esa palabra que era en el principio, según dice Juan 1:1, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy veremos cómo esa palabra tiene el poder de sanar las enfermedades. Esa misma palabra que tuvo el poder creador, cuando Él habló, los mundos existieron. Esa misma palabra tiene el poder de sanar nuestra enfermedad. Vamos a pedir la dirección del gobernador del reino, el Espíritu Santo, para continuar con este estudio. Nuestro Padre, nuestro Rey que estás en los cielos, una vez más, gracias, Señor, por todas las bendiciones hasta aquí recibidas. Queremos pedirte que nos bendigas, que nos dirijas y que lo que vamos a hablar hoy, oh Dios, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu nombre se glorifique y sea alabado por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Allí la palabra de Dios nos va a enseñar que Él la ministra totalmente. Su palabra, y su palabra hemos visto que es Cristo, o sea, Cristo, la palabra viva, es nuestra sabiduría, es nuestra justicia, es nuestra salvación, es nuestra redención. Cristo es el centro de todo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros hemos usado la palabra de Dios para mantenernos en esclavitud. ¿En qué sentido? Desde que comenzamos a hablar, repetimos las palabras del otro, no las palabras de Dios. Por ejemplo, Proverbios 4, 20 al 22 nos dice: Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Así que la palabra de Dios nos va a traer sanidad a nuestra carne, a nuestro cuerpo, cuando nosotros la poseemos, cuando nosotros la guardamos. Esta palabra trae sanidad. Ahora la pregunta es, ¿lo creo yo? ¿Lo crees tú? Porque una cosa es que lo que dice el Señor y otra cosa es que nosotros le creamos a Él. La razón por la que no vemos más el poder de Dios manifestado en nosotros, en nuestras vidas, es porque hemos estado hablando todo lo contrario a la palabra de Dios. Estamos repitiendo lo mismo que el enemigo está diciendo. Inclusive a veces citamos cosas que decimos que están en la palabra y no están en la palabra de Dios. Y de esta manera establecemos entonces las palabras del enemigo en nuestras vidas. Mis queridos amigos, si nosotros comenzamos hoy a establecer las cosas que Dios dice y las cosas que están en las Escrituras, nosotros vamos a tener la bendición grande del Señor. Andaremos a un nivel donde la bendición de Dios estará en nuestras vidas. La palabra de Dios, cuando la tomamos, la repetimos, la declaramos, ese poder se hace disponible a cada uno de nosotros. Ahora, esto no es algo teórico, es una realidad. Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es una ley espiritual, mis queridos. Trabaja si la aplicamos correctamente.
Dios nunca hace nada sin hablarlo primero. Dios es un Dios de fe y Él nos da esa fe a través de su palabra que la tenemos aquí. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y para imitar a Dios tenemos que hablar como Él. Dios nunca nos pedirá algo o que hagamos algo que no está en capacidad en nuestra para nosotros hacerlo. Ahora, cuando Él nos llama tal cual somos, pero Él no nos deja tal cual llegamos. Él nos capacita para la gloria de su nombre. ¿Saben ustedes? Jesús vivió bajo los principios que están registrados aquí en Marcos 11:23 y Mateo 17:20. ¿Cuáles son estos principios? Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Mateo 17:20 nos dice, les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Yo recuerdo que una vez estábamos estudiando la palabra en un hogar, iglesia, y yo mencioné estos versículos cuando comencé a estudiar sobre este tema. Y yo recuerdo que hermanos de la iglesia que estaban allí me retumbaron lo que yo dije, diciendo, no, pero aquí no puede estar hablando literalmente de que si un monte se mueve a otro lugar. Mis queridos, simplemente estoy repitiendo lo que dice la Biblia, lo que quiere decir la Biblia, lo que realmente dice la Biblia. Por eso el Señor dice, mira, si tú le dijeras a un monte, muévete de allí, creyéndolo, por eso dice, el que crea, así va a ser. Nada os será imposible, porque para Dios nada es imposible. Por eso, mis queridos, este tema es de vital importancia, porque la palabra de Dios ya la tenemos aquí. La pregunta es, ¿puedes tomar tú en esta hora la decisión de creerle a Dios? Porque cualquiera puede repetir las palabras que están aquí. Y aún vamos a ver más adelante que repitiendo estas palabras, esto produce un efecto en nuestro cerebro bien interesante. Pero mi pregunta es, ¿le vas a creer a Dios? ¿Vas a creer que todo lo que tú creas en tu corazón, que tú le pidas al Señor, así va a ser? Nada será imposible. Es bien interesante. Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Cómo? Puedo repetirlo. Jesús está diciendo aquí que el que cree en él, las obras que él hizo, también las va a hacer, y algo más, mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Mis queridos amigos, la palabra es poderosa, el poder de la palabra. Jesús mismo nos dejó establecido que cuando nosotros creemos en Él, escúcheme bien, cuando nosotros creemos en Cristo, las cosas que Él hizo. Yo te pregunto, ¿sabes tú lo que hizo Cristo? ¡Wow! Miren, Mateo, Marcos, Lucas y Juan está lleno de la vida de Cristo, de los milagros de Cristo. Cuando yo estaba en la universidad estudiando ingeniería, estudié en una universidad católica, y como era una universidad católica tenía que tomar materias de religión. Y allí me recuerdo que tomé una materia titulada La persona de Jesús. ¡Wow! Tremenda materia.
Muchos la tomaban para salir de paso porque era muy sencilla, pero para mí era algo que tenía un significado. Y yo recuerdo que el profesor, un sacerdote, hizo una pregunta una vez. Los milagros que Cristo hizo mientras estaba en esta tierra, ¿los hizo porque era el Hijo de Dios? ¿Lo hizo porque era Dios o porque era un hombre? Y todos ahí respondían, no, porque es Dios, él era el Hijo de Dios. Y yo dije, no, si él hubiera hecho algo como Dios, hubiera invalidado todo lo que empezó a hacer desde que vino a la tierra. La razón por la que Dios, en el momento que el hombre desobedeció a Dios, la razón por la que Dios en ese momento no arregló el problema, porque hubiera sido muy fácil evitar que todos estos miles de años de pecado pasaran. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios justo y bueno. Pero ¿por qué no lo paró desde que el hombre pecó? Porque Dios es justo, mis queridos. Y Dios le había dado el poder de decisión, la libertad a los seres humanos de actuar y de tomar decisiones. Si tú le das a alguien el poder de tomar decisiones en tu casa y la persona va y abre la nevera y se come algo que era tuyo, pero tú le diste el poder de tomar decisiones y de hacer lo que quisiera, tú no puedes venir a darle un boche, a decirle arriba, pero ¿y por qué? Tú le diste ese poder de decisión. Entonces, ¿qué pasó? Como Dios no podía resolver ese problema. ¿Y qué hizo Dios? Por amor a ti, por amor a mí. Dios le había dado a los seres humanos el poder de tomar decisiones. Para Él resolverlo, entonces, Él se hizo hombre. Se hizo como uno de aquellos a los cuales se les había entregado el poder de tomar decisiones, y como hombre vino a esta tierra, hizo todo lo que hizo, tenía que hacerlo como hombre, no como Dios, y como hombre venció. Por eso es que cuando oramos debemos orar en el nombre de aquel hombre que venció, Cristo Jesús. Por eso dice Juan 14:12, el que cree entonces en Cristo, las obras que Él hizo, porque nosotros estamos creyendo en Él, y cuando repetimos las mismas palabras que Él repetía, ese poder creador de las palabras de Cristo producirán en nuestras vidas. Es algo que tenemos que experimentarlo, vivirlo. Producirán una vida de poder, una vida de fe para gloria del Señor. Y mis queridos, estos principios de fe están basados en leyes espirituales y trabajan para cualquiera que aplique estas leyes. ¿Cómo se comienzan a aplicar estas leyes? Con la palabra de nuestra boca. Por ejemplo, de la misma forma como nosotros somos esclavos, confesando a Cristo como nuestro Señor. De esa misma forma dice Romanos 10, 9 al 10, escuchen. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Alabado sea el Señor. Fíjense, aquí no te dice que tú tienes que hacer, que latigarte, no. Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él, Dios Padre, lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con la mente, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Palabras llenas de fe salen de nuestras bocas para vencer a Satanás y crean una realidad. La palabra de Dios en nuestro espíritu, mis queridos, no pasa solo por las palabras. Debemos creer en nuestros corazones las palabras que estamos diciendo. Esta ley está trabajando a favor o en contra de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Quieres comenzar a vivir por la palabra de su poder en esta hora? ¿Lo quieres creer?
¿Quieres tomar esa decisión, decirle al Señor, Señor, yo quiero hoy comenzar a vivir una vida de poder a través de tu palabra? Mis queridos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Este versículo es tremendo. Podríamos hacer varios videos solamente de este versículo, mis queridos. Ya Cristo llevó en su cuerpo nuestro pecado. Y recuerden que estudiamos cuando en el video ¿Quieres ser sano? Estudiamos que la enfermedad comienza por el pecado. La enfermedad, el arma que usa la enfermedad se llama pecado. Pero ya Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Y dice, por sus heridas, por lo que hizo Cristo en la cruz, dice, tú y yo ya hemos sido, no dice salvado, dice sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿le vas a creer a Dios, sí o no? Sí, este mundo está lleno de enfermedad, está lleno de miedo, está lleno de confusión. Especialmente estamos hablando en un tiempo donde el virus de corona está aumentando por doquier. Ahora, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:24. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees? Si me estás escuchando y ahora mismo en tu casa ha entrado la enfermedad, no importa cuál sea la enfermedad, dice aquí que la oración de fe sanará al enfermo. Y hoy yo quiero hacer una oración cuando terminemos esta parte, una oración de sanidad. No porque Rala va a hacer, no. Es que la oración de fe sanará al enfermo y tú debes creer. Por eso Jesús, cuando se acercaba o se le acercaban a él le decía, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Hubo uno que le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, porque reconocía que dudaba. Eso quiere Dios para ti, para mí hoy. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y Dios no es hombre para mentir. Y si hubiera, escuchen bien hermanos, si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Gloria al Señor. Confesaos, pues, los pecados unos a otros. Esto es tan importante, hermanos. Puede ser que tú tengas hoy una enfermedad, puede ser el virus de corona, puede ser un cáncer, no sé, la enfermedad que sea. Yo te voy a decir algo basado en lo que estamos leyendo. Confesaos unos, dice pues, los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La medicina del cielo está en cuando uno reconoce que está mal, cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios y delante de lo que nos ofenden o de lo que hemos ofendido, y entonces, escuchen, entonces vendrá la sanidad. Hay personas que están llenos de rencor y están muriéndose de un cáncer. Miren, pueden darle la quimo más fina, pueden darle los medicamentos más finos, pero esa persona no se va a sanar. Puede ser que la parte física del cáncer se sane, pero quedará enferma, porque el pecado está allí. Oh, mis queridos, orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Por eso yo quiero compartir con ustedes una experiencia que es, tremenda. Mi esposa y yo tuvimos esta experiencia en el sanatorio de Canoas, allá en México.
Es un lugarcito, un campito así, pero lindo, retirado, hermoso. Y yo quiero contarle una experiencia que tuvimos allá. Déjenme decirle, allá las personas que van enfermas, se les trata con esta medicina, la palabra de Dios. Sí, hay muchas cosas que se hacen allí, muchos tratamientos, muchas terapias, están médicos allí, pero la medicina que se enseña y se aplica se llama la palabra de Dios. Estábamos una mañana allí en el comedor, donde se da la dirección de la mañana a través de la lectura de la palabra, y estaba el doctor Ramírez dando la exposición, y se nos presentó un ejemplo, y se le pidió a alguien que fuera voluntario en este ejemplo. Yo recuerdo, aún el nombre recuerdo de la persona que estaba allí, Noel, un hermano de Puerto Rico que estaba con otros hermanos allí. Y él levantó la mano, se paró y fue al frente. Trajeron un microscopio, lo conectaron a la proyección, aquí a la pantalla, y le tomaron una muestra de sangre a Noel. Le pincharon aquí el dedo, pusieron la sangre en el tubito allí, lo pusieron en el microscopio, lo presentaron en la pantalla. ¡Wow! Se veían todos los glóbulos, las plaquetas, de una manera extraordinaria. La simetría con que Dios hizo las plaquetas sanguíneas es algo extraordinario. Se veía maravilloso aquello. Luego de esto, el doctor mandó a pedir a la cocina que le trajeran un pedacito de carne de res. Ahí casi todos los que estamos allí eran vegetarianos. El sanatorio de por sí es un lugar donde no se da carne, sino todo es vegetal, pero para el experimento se le trajo y mandó a tener un pedacito de carne de res. Y le dijo a Noel, cómelo. Y Noel se lo comió. Y después que lo comió, se le sacó otra muestra de sangre. Lo mismo, se le sacó la muestra de sangre, se le puso allí en la plataforma, se puso en el microscopio. Y mis queridos, cuando esto se puso en el microscopio, para que ustedes vean lo que produce la carne de res, es increíble el efecto que produjo en las plaquetas sanguíneas. Estaban deformadas, las células estaban deformadas. Era algo que el mismo Noel lo estaba viendo y estaba asustado. Y todo lo que estaba ahí estaba viendo, wow, que el efecto es inmediato, que va a la sangre, inmediato. Pero esto no fue lo que me sorprendió más. Lo que me sorprendió más fue que en ese momento el doctor dijo, Noel, necesito que ores al Señor creyendo y pidas que Él te limpie la sangre. Y nos pidió a todos los que estábamos allí, oren mis hermanos por Noel, para que Dios le limpie la sangre, oren con fe. Y nos paramos y empezamos a orar, y Noel empezó a orar, y el doctor estaba orando, todos allí estábamos orando, Señor, limpia la sangre de Noel, limpia, pon tu mano de sanidad, saca lo que fue entrado allí que está causando esto. Mis queridos, después que terminamos de orar, simplemente volvieron a tomarle otra muestra de sangre a Noel. Y cuando se le tomó la muestra de sangre y se puso allí en el microscopio, alabado, glorificado sea el nombre de Dios. La sangre que estaba corrompida un minuto atrás, ahora esa sangre estaba limpia. Las células nuevamente volvieron a su dimensión, a su simetría. Mis queridos, ¿quién hizo esto? La oración de fe sanará al enfermo. Alabado, glorificado sea el Señor. ¿Qué debemos hacer para permitirle a Dios que trabaje en nosotros y Él nos sane? ¿Qué debemos hacer? Juan 11:40 nos dice, Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Creerle a Él, en su palabra encontramos promesas que pueden cumplirse en nuestra vida si nosotros decidimos creerle a Él, mis queridos. Solo Dios puede hacer la sanidad
en nuestras vidas. Allí en el sanatorio se aplica una ciencia llamada la neurodecatología. ¿Cómo sabemos que al aplicar este método la persona puede sanar? Porque la neurodecatología es aplicar las escrituras, específicamente lo que está aquí que no fue inspirado, que fue escrito directamente por Dios, los 10 mandamientos, y usando los 10 mandamientos se le aplican a la persona y con esto se da la sanidad. Ahora, ¿cómo sabemos que este método funciona? Éxodo 15:26 nos dice, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna, escuchen bien, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amigo y hermano que me escucha, la ley de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Lo que salió de los dedos, de la mano de Dios, es poder. ¿Qué efecto produce la palabra de Dios? Específicamente cuando aplicamos la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto alcanza el lóbulo occipital de nuestra mente. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ingresa directo a la zona de Wernicke en el cerebro. Cuando la hablamos, la palabra de Dios penetra en la zona frontal de Broca. Al clamarla, activa el frontal. Al creerla, se activa todo el cerebro, mis queridos. Simplemente le voy a poner aquí algunas imágenes para que ustedes puedan verlo. La zona calcarina entra en función cuando vemos, meditamos, contemplamos, leemos, estudiamos los mandamientos y todas las promesas de Dios. Se prende una luz aquí, en esta parte. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos melodías de Dios, poesías relacionadas con la vida de Cristo, se enciende la zona de Wernicke aquí en el cerebro. Mis queridos, cuando predicamos la palabra del Señor, la hablamos, cuando cantamos temas relacionados con ellas, la zona de Broca entonces se enciende. Todo el cerebro entra en acción cuando vemos, oímos, hablamos solo lo bueno, y la ley de Dios, así como el primer Adán, gobierna completamente nuestras vidas. Pero exactamente sucede lo contrario cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros empezamos a blasfemar, a hablar palabras malas, a dar chismes, a dar chistes de doble sentido, a dar falso testimonio, a mentir. Sí se encienden las mismas zonas, pero de una forma diferente. Mis queridos, estas tomografías que les estoy presentando aquí nos enseñan que la palabra de Dios tiene un poder tremendo en nuestra mente. Dice la Escritura, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, una mente limpia, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el libro de Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos, en esta hora, para terminar, yo quiero hacerte un llamado. ¿Decides creerle a Dios en este momento? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna enfermedad, dolencia? ¿Ha entrado el virus a tu hogar? ¿O el pecado, tú lo sabes, está en tu corazón? Ven a Cristo, ven a Él. Confiesa ese pecado. Confiesa eso que tienes. Si hubo problemas allí en tu hogar, ve y resuélvelo. Pero ven a Cristo y permite que su palabra te sane en esta hora. Repite los mandamientos de Dios, pensando en cada uno de ellos y pidiéndole perdón a Dios si has faltado en alguno de ellos.
y verás cómo la sanidad de Dios entra en tu vida. Padre, hay un grupo de tus hijos que en esta hora está suplicando por sanidad. Tu palabra es creadora y tu palabra es medicinal, es sanidad para nuestras vidas. Oh Señor, yo quiero y ellos quieren en este momento que tu palabra tome completamente nuestra mente, pero que nosotros tomemos la decisión, oh Dios, de creerte, de hacer tu voluntad, de cumplir tu palabra y vivirla en nuestras vidas. Danos el querer como el hacer y ayúdanos, oh Dios, a que por tu gracia y por tu verdad toda enfermedad salga de nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo video. Que Dios les bendiga.